nuestro país. Tenemos, según he visto unos últimos reportes, ¿verdad?, de un medio que sacaba que aproximadamente más de 1 millón de personas están con problemas de adicciones en nuestro país. Somos 6.200.000. 1 millón de personas, estamos hablando casi... Del 15,2%, para ser más exacto, de nuestra población total. Estamos hablando de gente grande, joven, de todas las edades. De todas las edades. Dios mío. Y de ese 15,2, obviamente, hablamos de que de cada 100 personas, 15 a 16 personas tienen problema de adicción. Según lo... A ver, te la explico, te las ponemos en contexto. ¿Cómo 15% son adictos y de esos 15 otra vez cada 100, de 100 personas, X cantidad de 15 o X cantidad de personas son drogas? Lo que estamos hablando es de las drogas, entran cigarrillo, Sí. entra alcohol, entra hoy el pot está catalogado como adicción también, el cigarrillo electrónico, todo eso entra dentro de lo que es adicciones. Juegos también. Así, las adicciones comportamentales. Y tener en cuenta que este estudio son de las personas registradas en los servicios de salud. ¿Qué pasa con esas personas que no están registradas? Que nunca consultaron nada por ningún tipo de problema. Correcto. Pero tienen el problema, pero no consultan. Bien. O sea que la cifra es demasiado alta. Y asusta un poco que muchas personas estén involucradas en esto, de diferentes edades, de diferentes sexos. Y es una problemática creciente. En el 2023 en nuestro país ya estuvo declarado de emergencia nacional por el consumo de sustancias. Hay un decreto, hay una ley. Y obviamente que por eso estas cifras es por el aumento de personas que consumen algún tipo de sustancia y ya tienen un uso o un abuso ya problemático. Hay que entender que el abuso problemático, el abuso de la sustancia es cuando ya empiezan los problemas, los diferentes problemas sociales de la persona. Problemas en la pareja, problemas económicos, problemas laborales, problemas en el ámbito educativo, en todas las diferentes áreas de su vida. Es cuando ya hay un abuso o un uso problemático de la sustancia. Nunca antes, siempre después o durante. Y durante o después, generalmente es lo que genera. A ver, ¿qué genera el que vos te vuelvas adicto a las sustancias peligrosas? ¿Un problema psicológico, un problema económico, un problema conyugal, un problema familiar? ¿O se genera el problema de todo lo que he nombrado durante la adicción, cuando ya estás adicto a las sustancias peligrosas? Que la agarraste porque por ahí te juntaste con aquellos amigos, con lo otro, y vos... Lo contó Ricardo Vado el otro día acá en el programa. Sí. Yo me hice adicto, me dice, porque yo era un tipo de que le gustaba el peligro. Y en el peligro busqué ver algo que era diferente y a ver cómo me pegaba. Y lo encontré y bueno, y me mandé. Estuve casi 15 años, si no me equivoco, en esto, hasta que pude salir. Dice, pero es una constante pelea con respecto a esto. Claro, la adicción hay diferentes factores. Obviamente hay factores basados en evidencias científicas, las cuales, por ejemplo, son los diferentes traumas durante la infancia que una persona puede tener. Entonces va probando el consumo de la sustancia justamente para tapar ese dolor. Así también ya muchas veces hay una predisposición genética, cuando ya dentro de nuestro árbol genealógico ya tenemos antecedentes de personas que tuvieron un tipo de adicción. Y lo que en base también vos decías, el factor social, ¿verdad? El componente de que una persona tiene influencia en otra, entonces muchas veces esa situación hace para que una persona ingrese. Pero lo que está basado por evidencia científica, como te decía, que hay estudios, porque siempre hay que hablar en adicciones cuando se trabaja también que sean basados en evidencia. Y cuando hablamos de basado en evidencia, hablamos que generalmente las personas que están con un problema de adicción
tienen un problema de trauma o alguna situación traumática durante la infancia. Che, digo, ¿qué pasa con esa persona que entra a una emergencia, entra a urgencias clínicas o urgencia hospitalaria y tiene un problema o le hacen una operación y tiene que le tienen que dar fentanilo? ¿Esa persona puede volverse un adicto con ese fentanilo o no es necesario porque le aplicaron en una cirugía? Si no se maneja bien, realmente esa persona puede generar una adicción a este tipo de sustancias. Hablamos que el fentanilo es 10 veces más potente que la morfina. Entonces, muchas veces yo he tenido pacientes que justamente han caído en el consumo posterior utilizaban algunos psicofármacos, o sea, algunos anestésicos, de manera a paliar el dolor, pero luego ya era una adicción. ¿Y qué hay con el tramadol? También existe también todo psicofármaco. ¿Tramadol es psicofármaco? Sí, también el tramadol, que es es un fármaco. El tramadol es ¿Derivado de la morfina? Derivado de la morfina, sí. Entonces, cuando te dan tramadol, un anestésico. Cuando te dan tramadol, ¿quiere decir que vos estás en un estado complicado? Sí. ¿O no necesariamente? Para paliar el dolor generalmente. Hay historias, por ejemplo, la gente que a veces quiere ver, por ejemplo, lo suelo recomendar a veces, la serie Nicky Jam, por ejemplo, famoso. Él era adicto al tramadol. En algún momento era adicto al tramadol. Yo te lo digo porque a mi señora le dan tramadol en el hospital y yo no entendía por qué tanto tramadol y evidentemente que era por los dolores y llega un momento determinado, sácame de las dudas por favor, ¿el tramadol te hace dar vuelta a los ojos? ¿O no? Generalmente toda sustancia puede generar un efecto secundario. Porque yo no entendía por qué tenía ella dado vuelta. En algunos momentos vi los ojitos de ella que se quedaban en blanco, ¿no? Sí. De repente. Generalmente, como te decía, todos los fármacos y los psicofármacos pueden generar un efecto secundario. Pero obviamente eso tiene que ser evaluado por un médico, el cual tiene que ver cuáles son los efectos, si demasiado le hace dormir o genera alguna situación, entonces va regulando la dosis o modificando el medicamento. Y ella me decía, papá, que no me den más tramadol, papá. Me embota demasiado, no puedo hablar, no puedo, papá. Y me acuerdo y me agarra, quiero tirar toda la mierda. Sí. Y llegó un momento determinado y casi se me cayó, porque la tenía que llevar al baño y no la podía llevar al baño, la descontrolaba, le aflojaba todos los músculos del cuerpo. Le cambió, discúlpame, no, le habían cambiado ya por codeína y paracetamol. La codeína también es. Y paracetamol o no sé qué cosa. Pero era menos supuestamente que el tramadol. Pero claro, era. Realmente eso no es por hablar por la profesión de la medicina, ¿verdad? Respeto. No, pero ellos están buscando la forma totalmente, obviamente. Paliar la situación. No es porque claro, la profesión, pero muchas veces en este tema de adicciones, muchas veces es complicado también abordar los fármacos correspondientes. Por eso hoy en día hay cursos, hay formación de qué tipo de medicamentos se pueden trabajar con las personas que tienen problemas de adicción. Generalmente lo que pasa, siempre cuando llega una persona, como vos decís, muchas veces a urgencia, por una sobredosis o por una situación, por un ataque de pánico causado por la sustancia, muchas veces los médicos no evalúan bien el ingreso. ¿Y qué pasa? Se le diagnostica con benzodiazepinas, que son todos clonazepam, alprazolam, toda la familia de los fármacos de Garampan. ¿El alprazolam? Te pregunto, ¿es adictivo o no? Genera también mucha adicción y mucha dependencia. Lo mismo que el clonazepam. Y yo te lo digo por experiencia propia, porque como te decía, yo cuando atendía en el hospital regional de Encarnación, había pacientes que solamente querían clonazepam. Me decían, ¿sabes qué? Derivámela con el psiquiatra para que el psiquiatra me dé clonazepam. Me dio la quetiapina, pero la quetiapina no me hace bien. Clonazepam es lo único. Y solamente querían consultar una vez nomás. Obviamente porque querían, porque el clonazepam se mezcla mucho con bebidas.
Ujú. bebida alcohólica y genera obviamente un efecto. Yo te voy a contar por experiencia propia. Yo había tiempo que no dormía, estaba muy nervioso, no Oh, dormía, había días que lloraba porque no podía dormir. Y me dieron un Alprazolam. Además, tengo caja de Alprazolam en casa todavía. Creo que tomé la mitad de un Alprazolam, habré tomado máximo. Dos tomé, pero los dos eran la mitad de cada. O sea, en realidad uno y medio, poner. sí, Loco, a mí no me hizo, o sea, sí, por ahí, yo sentí como que no me hacía nada en realidad. Se ve que estaba muy repasado de claro, revoluciones por también. ahí. Y no sentía nada, no, ni al otro día. Y no es que me volvía adicto, ni mucho menos, ¿eh? No, para Claro, nada. pero hay personas que son dependientes, o sea, no todo cerebro ni todo, no todo cuerpo humano tiene la misma receptividad de los medicamentos. Ujú. Hay personas con las cuales esas dosis ya pueden ser demasiado fuertes y esas cosas. O sea, depende mucho también del cuerpo humano, de cómo administra esa sustancia. Entonces, no es también que vos tomás un poquito y ya generas una adicción. Claro, claro. Por ahí sí tomaba más para dormir, mucho tiempo más. Claro, Pero sentía como más que sí también, me pero hacía como vos mal. estabas preparado también, o sea, decía, esto no me va a hacer nada. No sé, yo sentía como que tomaba, por ejemplo, y me Sí, despertaba a las 3 de la mañana. Que no cumplía su. Yo pensé que iba a poner que iba a dormir hasta las 7 de la mañana, por lo menos. No, a las 3 de la mañana me levantaba y me levantaba medio pelotudo, ¿viste? Medio claro, hay también agotado. una aceptación como una aceptación mental hacia los medicamentos, ¿verdad? En el cual vos también pensando muchas veces, hay que entender también que el cerebro trabaja muchas veces, a veces, de los pensamientos y de que vos decís, esto sí me hace bien, esto sí me hace de esta manera, entonces muchas veces tiene que ver también con eso. Y a mí me preocupa, ¿qué querés que te diga? Porque yo creo que también hay una parte de voluntad, ¿no? Por ejemplo, yo vuelvo a repetirte, mi señora se sentía, viste, embotada y me Eh, decía, papá, no quiero tomar eh. más esto, no quiero que me den más. Y sin embargo, una persona que se sintiera embotada así, a lo mejor con estos adictos, por ahí le gustaría seguirle. Claro, le diría así, como te decía, le va a gustar y va a querer seguir consumiendo, no solamente por el efecto anestésico que puede tener el fármaco, sino que porque con eso está tranquilo, por eso es como que se siente volado, dopado, entonces muchas personas también, como vos decís, quieren eso, entonces muchas veces optan por seguir continuando y no informan a sus médicos que eso en realidad no le está haciendo bien. Diego, sentís, disculpame lo que te voy a decir, Sí, sos mi amigo, está todo sí. bien, pero ¿no sentís que ustedes tienen una gran responsabilidad por parte de estos tipos también, los que trabajan con los adictos? ¿En qué sentido? No terminan, no saltan, no presionan al Ministerio Público para explicarles que estos tipos que salen a delinquir por la droga, roban, te cagan la vida, y te lo digo con Sí. total normalidad porque me importa tres carajos si alguien se enoja. Te cagan la vida, te entran a la casa, te roban los pocos o muchos que lograste tener y lo venden por 2 mangos. Y los tipos entran por la puerta y salen por otra porque son adictos. ¿No les sopesa a ustedes el hecho de decir, che, ministerio, escúchenme una cosa, somos psicólogos y entendemos de esto. Estos tipos se drogan para salir a robar, no es que se drogan porque quieren, o van a robar porque quieren drogarse solamente. Estos entran drogados porque saben que entrando drogados, y es más, con la pipita guardadita en el bolsillito cuando la agarran, no es adicto, pobrecito, libérenlo. Y un juez boludo o un fiscal mediocre lo libera al tipo porque era drogadicto. Lo imputa, pero después ves que el tipo tiene un frondoso antecedente. Realmente sí, siempre hay que analizar el caso de por qué se droga una persona. Hablamos que la adicción es una enfermedad, pero sí, yo también estaría de acuerdo porque imagínate a lo que vamos. Yo creo que inclusive en otros países se está aplicando, creo, eh, el tema de los tratamientos de adicción obligatorios. Dice que acá en Hoy el en día Cerezo sí, hay supuestamente un pabellón, que le dicen, flaco, o te quedás entre los normales o te vas al pabellón claro, para recuperarte. Elegí. en el Bayón C, generalmente. Te quería en el Bayón C o otro lado. Sí, y como te decía, pasa que hoy en día una persona que tiene un problema de adicción, a veces igual si tiene un problema judicial, dice, yo no quiero estar más. Y puede ir. Entonces yo creo que eso hay que reestructurar. Y no toda persona generalmente
O hay también leyes, por ejemplo, ¿qué pasa, Jorge, cuando vos le querés retirar a una persona que está mal? Que está mal de salud, no hablamos de adicciones, y vos le querés retirar nomás del hospital. No sé con los Pero de te adicción. hago una pregunta, en algo sin adicción. ¿Sin adicción? Tenés, por ejemplo, vos en el caso de tu esposa. Sí, mi señora pidió el alta voluntaria, por ejemplo. Ella, yo estaba esperando estaba comiendo algo o sea, ella se sintió muy mal y lo voy a decir y lo voy a recalcar, el Hospital General está espectacular, la atendieron maravillosamente a mi señora en urgencias clínicas. En urgencias generales, muchachos, por favor, separen con el biombo a cada uno de los... Es deplorable tener una persona que se está por operar de apéndice y tener uno que se está muriendo de cáncer al lado, hermano. Es deprimente. Es animal tener a la gente así. Yo también tuve una experiencia similar y inclusive yo le hablé a los médicos de esa vuelta. Fue en el hospital acá, en el hospital regional aquí. Mi hermana tuvo su bebé. Tuvimos que ver para poder trasladarle en Asunción porque nació prematuro. Por el camino fallece el bebé. Justo era una hija alumna la que le trasladaba. En el momento el hospital pediátrico fue el que yo llamé al hospital pediátrico, le dije, necesitamos, sí, no hay problema, Diego, te vamos a ver. No es solamente el combustible, vos vas a ver, porque sí, está bien, le dije, obviamente. ¿Qué pasó? Nos llegó en San Juan Misiones, creo que falleció el bebé recién nacido. Vino. Y la doctora, habiendo ahí, o sea, sí, la doctora, creo que fue. O la enfermera, realmente no recuerdo, por no acusar. No recuerdo porque me puse un poco nervioso en ese momento. Estaban varias embarazadas. Y le dice, tu bebé murió. Enfrente de las demás que estaban esperando. Y yo le dije, yo creo que está demasiado mal su actuar. Porque por lo menos no le sacamos en otro lado con una silla de ruedas y usted ahí le explica bien qué es lo que pasó. Eso es falta de tacto. Sí, pero lo mismo que vos decís. No, esto es negligencia. ¿Y sabes por qué te lo digo negligencia, Diego? Negligencia porque Martínez me explicó que supuestamente se pidieron las cortinas para separar como tipo biombo, pero le trajeron unas cortinas de mierda y las hubiera puesto igual. Las hubiera puesto igual, porque al final de cuentas el que no estén ahí significa que estás deprimiendo al pobre. Mi señora estaba ahí y al lado tenía una persona que se estaba muriendo, que tenía tramadol y se estaba muriendo de cáncer. ¿Sí? No piensan. Hermano querido, no piensan en eso. La salud mental. Exactamente, y ahí está el grave error que tiene el Hospital del Sur. Que me disculpen, la atendieron perfecto, mi señora. En urgencias también estuvieron, está todo bien, pero no pueden atender tantos. Tenían que esperar que viniera la junta médica y con los enfermeros. Venía un médico con la junta de enfermeros, o los estudiantes, y los pasantes ahí, y la señora es tanto y tanto. ¿Y qué solución le daban? Le estamos dando tramadores y tuvimos que pedir que la trasladaban a urgencias médicas, porque la urgencia médica es distinta que la urgencia general. Espectacular, maravilloso, el amor de las licenciadas, de todo espectacular, no tengo nada que quejarme, pero la urgencia general, muchachos, ese biombo le va a hacer la diferencia, esa cortina le hace la diferencia, con todo les puedo asegurar. Hagan por Dios. Un tipo allá en el fondo, adelante, se había cagado. Se recagó encima, explotó la vejiga las tripas del tipo. Hermano, impregnó todo el lugar. Y vos estabas acá y estabas viendo la mierda arriba de la camilla. Que tardaron no sé cuánto para sacar la mierda de la camilla. Manos querido, eso es inhumano. Eso es inhumano. Y lo digo yo porque lo vi, no es porque me lo contaron, lo vi yo. Yo lo vi con mis propios ojos. Y tuvo que caerme la ficha mucho tiempo después para contarlo, para explicarlo. No quería hablarlo cuando vino Martínez en Durísimo porque a mi señora la ha tenido como una reina. Claro. Pero hermano, es hora de entender también que ese lugar donde están, la diferencia le va a hacer un biombo, hermano. Le va a hacer una cortinita, le va a hacer la diferencia. Pero, y peleen por eso, por Dios, peleen por eso. Muchas veces también no es solamente responsabilidad de las autoridades lo que están a cargo. No, es del ministerio mismo. Si vos sos responsable del servicio, yo creo que vos
te vas y pedís a tu superior. Claro. Tiene que ver de eso. Pero yo como no digo, estoy lo que siempre se ve es el trato, eso porque yo llegué a estar como docente en carrera de radiología, enfermería, y siempre lo que le hablaba a mi alumno es que uno con el tiempo pierde ese trato humanitario. A veces, muchas veces no porque quiere, sino porque el estrés laboral, uno luego porque el enfermero trabaja toda la noche Tal cual. y descansa de día. No tiene más paciencia. Descansa de día. Por salud mental, o sea, hablando de salud mental, una persona que no duerme de noche y duerme algunas horas de día ya no recupera, más no concilia más el sueño. Entonces se va generando ese desgaste que genera un síndrome de burnout, que se habla del el estrés laboral o el quemado en el trabajo, en donde pierden ese tacto humanitario por todas las consecuencias que vienen. O sea, es por No, eso incluso entonces... hasta pierden la vida. Acordate que Sí. duermen cuántas horas el tipo y cuántos en Asunción ya han Sí, fallecido lo que por culpa pasó, del... los médicos residentes, ¿qué pasó? Y sigue habiendo esta falencia y como vos decís, es porque no ven desde esa manera y vos muchas veces te vas con un familiar y te das cuenta de eso, o sea, tener otra mirada a la mirada que ellos están haciendo y muchas veces, como te digo, no es que lo hacen inconsciente, o sea, lo hacen inconscientemente. Me pasó con mi señora, la viví también esa, cuando en el último tiempo la habían dado de alta en ese momento, pero el otro día tuve que internarla en urgencias oncológicas, que ya no daba más mi señora pobrecita. La estuvieron 3 horas boludeando, hermano. Vine yo al canal y todavía a la tarde no la habían puesto dentro de la sala. 3 horas la tuvieron boludeando. Y había un personaje ahí en la entrada que era un intratable, era el tipo. Yo le trataba de... Vos sabés que yo no tengo mucha paciencia. Vos sabés que yo no tengo mucha paciencia. Y le trataba de la mejor manera, maestro, ¿puedo traer una silla para sentar? No, porque yo sé que vos te voy a complicar, pero si vos me ayudás con esto, por lo menos para estar tranquilo, no, y no se puede, y bueno, vamos a hablar. Y no hablaba nunca con la... yo tenía miedo de ir a pedirle, che, maestro, ¿podemos tal cosa? Mano, vos no podés ser el tipo, el ogro ahí adelante cuando la gente viene a pedirte algo. ¿Qué pretendes? ¿Que te trate bien esa gente? Te va a mandar a miércoles. Entonces, o sea, y vos sabés que es lo mejor lo mejor de todo, digo, pero lo peor, que cuando yo le conté a Martínez me dijo, ¿sabes qué? Sí, yo ya sé quién es. Sí. Hermano querido, si lo sabía, entonces sacalo. Si ya tiene una queja de alguien público, con más razón todavía, sacalo. No sirve para estar ahí el tipo. Y es lamentable muchas veces. A mí también me pasó mucho con papá. Papá falleció hace 2 meses. Sí. Falleció de problemas renales a consecuencia de la diabetes. Y los últimos tiempos ya era como vos decís, ese tacto lo que yo he visto, porque la última vez, que tuvimos que llevarlo ahí a hacer su hemodiálisis, su diálisis, ya estaba mal él, ¿verdad? Y obviamente para conseguir ambulancia para llevarle no conseguíamos. Entonces nosotros tenemos que llevarle en mi vehículo, en nuestro vehículo particular. Yo le llevaba a mi papá, ya en último estado sin hablar nada de eso. Y me dicen, le llevamos para unos días antes que fallezca. Le llevamos 1 o 2 días antes ahí, para que haga su hemodiálisis y como le vio mal, no, nosotros no le vamos a hacer más ya. Llévale a IPS, que le vean. Así. Y es que escuchamos que dicen los funcionarios ahí, que hago llamanoto. Y sí, nosotros sabíamos, a nosotros la doctora Valeria, ¿verdad? Cariaga, de quien puedo hablar, que hizo muchas cosas en el tratamiento de papá. Nos explicó, me dijo, está fea la situación, ya esto ya en algún momento es hasta que Dios diga basta. Pero yo como psicólogo lo manejaba bastante bien, pero mi cuñada que escuchó se puso mal, ¿verdad? O sea, si tenés ese argumento, o sea, son comentarios A mí me lo que dijeron- no tienen nada que ver, ¿verdad? A mí una médica practicante Sí. de ahí me lo dijo sin asco. Ah. Me lo dijo sin asco. Su Yo señor creo está que, mal. yo creo Sí, que, no. que tiene que habilitarse, ¿verdad? Yo creo que todos los medios tienen que tener por lo menos un espacio privado y te llaman. ¿Sabes qué, Jorge? Pero delante Te todo, llamo. ahí en la mesa me dijo. Podemos hablar un ratito. ¿Sabes qué, Jorge? Porque si no te explican en el pasillo ahí parado, no va a pasar la gente ahí, escúchate. Digo yo, un poco más de privacidad para eso, para algo tan sensible, Y bueno, el que lo que es hizo la un pérdida de psicólogo. un familiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo? Te llaman y te dicen, mira, nosotros hicimos esto, lastimosamente.
el pronóstico que va a llegar a esto. Pero si te explican bien, yo creo que vas a saber. Obviamente, el proceso de la vida, obviamente, siempre es la muerte, ¿verdad? Sabemos que muchas veces pasa eso, pero si te explican de la manera adecuada, si hay un poco de empatía de cómo vos te vas a sentir, yo creo que va a cambiar bastante también en la forma que uno toma. Permíteme hacer un corte, sí, porque se está poniendo pesadito el ambiente cuando pasa este tipo de cosas. Y estábamos hablando de las adicciones y nos fuimos justamente también para el hospital sí, para entender cómo se trata las cosas también con las mismas sustancias que algunos se vuelven adictos, que de repente para algunos son el paliativo a seguir con vida y otros a quitarse la vida prácticamente, a perderla por culpa de eso. Ya venimos enseguida, en cortecito. Bienvenidos a MX Informática. Estamos un paso adelante con la tecnología. No nos alcanzaría este spot para contarte todo lo que tenemos. Desde PCs y notebook hasta consolas de videojuegos y volver a tu hogar inteligente con nuestros gadgets y accesorios de seguridad. El futuro está en tus manos. En las nuestras, la tecnología que necesitas. MX Informática. Juan León Mallorquín, 1690. Tenemos mucho más para contarte. Vení, averigualo. ¿Cuidado de salud dental de confianza? Visita a las expertas. Doctora Norma Rojas, especialista en endodoncia y tratamiento de conducto. Doctora Lourdes Rojas, especialista en rehabilitación oral fija y removible, tratamiento de alteraciones temporomandibulares, bruxismo, dolores musculares y orofaciales. Cuida tu salud dental con nosotros. Llámanos hoy mismo para programar tu cita. Visítanos en nuestra dirección de Monseñor Huisen entre Honorio González e Independencia Nacional. Doctoras Norma y Lourdes Rojas. Tu salud bucal en las mejores manos. En Lavadero Guido cuidamos lo que más querés, tu vehículo. No solo lavamos, también mimamos el interior para que cada viaje sea una experiencia única. Mientras limpiamos tu vehículo en cada detalle, en nuestra playa encontrás vehículos para la venta a muy buen precio y en excelente estado, justo lo que vos necesitas. Te esperamos. En Constitución y Teniente Honorio González, llámanos al 0985-398-281. Lavadero y playa de venta de vehículos. Guido. ¿Necesitas un taller confiable para tu vehículo? En Checkcar encontrás mecánica en general y electricidad automotriz de calidad. Desde reparaciones de motor hasta el sistema eléctrico de tu vehículo. Checkcar. Confíe en nosotros para mantener su vehículo en excelentes condiciones. Estamos en Carlos Antonio López entre Posadas y la Avenida Caballero. 0982-325-712. Calidad, garantía y honestidad en cada servicio. Checkcar.
Transforma tu vehículo en Fair Car Shop, con el mejor polarizado del mercado, 3M, líder en tecnología de protección solar. Nuestros polarizados no solo bloquean hasta el 99% de los rayos UV, sino que también protegen tu interior. Con una gama de tonos para elegir, podés personalizar tu vehículo con estilo y elegancia, mientras proteges tu privacidad. Fair Car Shop, distribuidor autorizado 3M. Descubrí hoy mismo por qué tantos eligen polarizados 3M para sus vehículos. Fair Car Shop, Avenida Irrazábal y Juan Wolf, a una cuadra de la Gobernación. Celular 0985 746 750. Encarnación. Laboratorio Irala Cantalupi. Obtenemos resultados precisos para tu salud. Realizamos una amplia gama de análisis clínicos, análisis hematológicos, químicos e inmunológicos. Además, hacemos pruebas de control de rutina, análisis para las tiroides, TSH, T3 y T4 y mucho más. En Laboratorio Irala Cantalupi contamos con la última tecnología y profesionales expertos. Resultados confiables, entrega rápida y tu salud en buenas manos. Laboratorio de Análisis Clínicos Irala. Continuamos con el amigo, con el licenciado Diego, ¿sí? Licenciado en psicología. Saliendo de lo del hospital, saliendo de todo esto, ¿por qué tocamos lo del hospital? Porque estamos hablando de los enfermos que empiezan a tomar el medicamento, el famoso tramadol, el anaprazolam, el clonazepam, todos los derivados de la codeína, todos esos derivados que de alguna manera terminas saliendo de un hospital quizás con vida, salís bien, te levantaron, y después te pudiste volver adicto porque después querés conseguir la droga para, esa que me dan en el hospital, ¿será que por los dolores no me...? Y empieza por el dolor y después ya empieza por la ansiedad o por la satisfacción de sentirte dado vuelta, no sé. Sí, generalmente pasa mucho eso. Pasa que uno genera una dependencia ya con un acostumbramiento, ya muchas veces ya queda una predisposición mental ya a querer consumir de vuelta ese fármaco, muchas veces sin necesidad. Y ya muchas veces ya, como te decía, es solamente un engaño psicológico que genera una dependencia ya a la sustancia, a ese anestésico generalmente. Contate que yo, por ejemplo, he tenido casos de una persona que tenía un problema con el fentanilo, que primeramente estaba dentro del ámbito de la salud, entonces primeramente lo conseguía tranquilamente, o sea, tuvo una operación. Esa operación obviamente generó dolores en la recuperación y se ponía el fentanilo generalmente de manera anestésica, ¿verdad? Los primeros tiempos. Después ya, obviamente ya eso seguía, ya el dolor ya no existía más. Y justamente eso, por eso yo me acuerdo cuando hablé con esta persona, me dice yo, los primeros tiempos sí era por dolor, pero después ya yo buscaba. Ya no sentía más dolor, pero necesitaba, y en guardias de mi servicio en salud, igual lo hacía. Y la última vez que encontraron a esta persona en consumo, lo hizo en su puesto de trabajo mismo. ¿Y cuáles eran los síntomas con la que le encontraron a ella? Porque una cosa es que vos lo sientas, ¿no? Y otra cosa es cómo le encontraron a ella. No, le encontraron desmayada. Desmayada, se cayó con la jeringa en la mano y la sustancia ahí. ¿Con la jeringa que se estaba por aplicar? Que se aplicó. ¿Que se aplicó? Sí. Y cuesta mucho trabajar muchas veces con lo que son los anestésicos, ¿verdad? O sea, son sustancias mucho más fuertes, mucho más adictivas que otras sustancias generalmente. Entonces, genera una dependencia, una abstinencia. Con la persona no se podía dialogar bien. ¿Con esa profesión no se podía? Sí. ¿Por qué no se podía dialogar bien? Porque no se resistía mucho al tratamiento a los inicios. ¿Y qué decía? Y que todo el mundo trae contra ella, que ella no tiene razón, que se sentía siempre, claro, que conspiraban contra ella. Que conspiraban, ella no creía que todo el mundo, o sea, siempre las demás personas eran problemas, nunca ella. Y hacerle entender, sí, la negacionista,
no hacía, la persona no hacía ese contacto con la realidad. Después sí, no. Después de muchas sesiones, pero como te digo, en ese primer tiempo era muy difícil. Pero creo que eso no solamente de la persona que usa fentanilo, todos los adictos son Sí. así negacionistas. Sí, primero. obviamente sí. Llegan después del tercer, cuarto, por ahí se abren un poquito más, el quinta ya... Claro, pero en ese tardó más, porque como te decía, la abstinencia era demasiado fuerte. Entonces yo le tenía que explicar, mira, lo que vos está pasando es porque tu cuerpo te está pidiendo. Y date cuenta hasta dónde te hizo llegar esto. Hoy estás con una suspensión de salario en el trabajo. Hoy estás con haciendo otras funciones que porque no puedes atender al paciente. Mentiste a colegas para poder obtener la receta. O sea, todo lo que vos hiciste, le dije, todo el mecanismo que vos utilizaste para poder llegar a consumir, es porque ya no tenés estás alterado totalmente tu toma de decisiones. Y que tus padres quieran cuidar a tus hijos, es porque ahora mismo necesitan estar cuidados por tus padres. Wow. Y le costó entender, pero le costó entender. Y es más, también ella me decía, yo no quiero, no es que yo me drogué a propósito, entiendo totalmente que vos no ¿Y sabes. por qué lo hizo? Nadie te está... ¿Explicó por qué? ¿Y por qué? Por el dolor, eso es lo que te decía. Por la cirugía. Claro, La cirugía. por la cirugía. La cirugía. Ella se estaba utilizando como un calmante. Claro, sí, sí. Pero después se le fue en la mano. No me acuerdo de la Es cirugía. ahí donde le dije, vos ahí ya pasó a una adicción. Y pasa bastante con los profesionales médicos esta situación, ya que estamos hablando de la salud en el nivel de adicciones en el país. Y con otros tipos de servicios, como vemos también a veces muchas veces la Policía Nacional. Porque confunden mucho que consumir una sustancia para aguantar las guardias o anestésica y van a poder aguantar la guardia tranquilamente. Sí, pasa eso en un tiempo, pero después la adicción es crónica. No te va a pedir solamente esa dosis que vos estabas consumiendo para no dormir, sino que te va a seguir pidiendo. ¿Qué pasó con esta profesional? Oye, está bien. ¿Está bien ya? ¿Recuperada? Sí, recuperada. No toco más la... Le veo bastante bien, ya no le estoy atendiendo más, ¿verdad? Porque obviamente eso también cuando los pacientes ya están bien, ya... Sí. Es como dicen hasta acá y más cuando son... ¿Cuántas sesiones hiciste más o menos con ella? Ya habíamos hecho unas 20 o 30. Muchas, ¿eh? Muchas. Pero lidiando, trabajando. No quería venir, mentía que venía. Yo le escribí a su mamá, no vino. Escribíle, no, licenciado, le escribo, mira, te espero tal día. ¿No tenía esposo? Se separaba. No tenía nadie que la contuviera en su casa. Y no, ella vivía con sus padres, pero ella se ponía en contra de sus padres todo el tiempo. Claro, los padres conspiraban contra ella. Claro. Que ella Y era- estaba bien y los padres Es estaban donde mal. se le avisó obviamente a la familia que eso iba a pasar. Eso también se trabaja con la familia. Es decir, mira, ella va a empezar a querer buscar culpables siendo que ella es la que tomó la decisión de hacer eso. Ella es la que se automedicó y esa automedicación trajo una dependencia y una adicción. ¿Y no cambió por alguna otra cosa? ¿O no? No, después ya como te digo, es que nada, tuvo una asistencia obviamente psicofarmacológica, también psiquiátrica, una relación psiquiátrica también. Entonces es donde ahí se complementa bastante bien el tratamiento, ¿verdad? Sí, tuvo que ir con la psiquiatra también. Sí, también. Obviamente porque la dependencia no era solamente con psicoterapias que iba a resolver. Necesitabas la ayuda de los psicofármacos que regulen y controlen también. ¿Y tuvo que tomar psicofármacos? Tuve que tomar. ¿Sigue tomándolos o no? Y yo creo que sí, esa parte sí sigue porque generalmente ya un control de rutina, muchas veces la psicofarmacología en 3 meses, en 6 meses. Yo puedo deducir entonces que la adicción al fentanilo de esa profesional le pudo crear un desborde psiquiátrico. Porque Que- llegaba ya a tener ideación, o sea, ella ya llegaba a tener ya esa agresividad ya mucho con la familia.
Entonces podía ya crear un trastorno psicótico o una esquizofrenia paranoide que ella pensaba que todo el mundo estaba en contra de ella. Y ya tenía algunos indicios de esa situación. Pero la familia abordó a tiempo. Yo me acuerdo, venían los padres en la psicoterapia, hacemos la terapia familiar. Era una mediación muy difícil, acá la hija y acá el papá y la mamá y a veces la hermana. ¿Qué mediaban? Y me llamo porque obviamente es encarar, ella decía, no, mamá esto, y yo decía, y ahí la hacíamos entender, y ahí es donde ves, es donde si la familia también es la que tiene algunas situaciones en las cuales arrojan su adicción, o es solamente problema del paciente. Y era problema del paciente. De caso sí. Y La normalmente... familia, por ejemplo, le decía, no, nosotros la vamos a cuidar, no queremos que vea. Después le dije a ella, me dijo, se quiere ir de la casa Se quiere ir de la casa. con los hijos. Ya tenía varios temas. Que se vaya. O sea, está bien. Es su objetivo y que trate de cumplirlo. Se fue y después una semana volvió otra a la casa. ¿Dónde se fue? Y se fue a vivir en un lugar alquilado, ¿verdad? Pero después volvió otra vez. Entonces ahí muchas veces ve la realidad la gente. O sea, tenés que dejarle para que se golpee y que vea. Generalmente sí, obviamente hay mucha controversia en esa definición o en esa aclaración, ¿verdad? Pero generalmente ya la persona con problemas de sustancia tiene que salir de su zona de confort. Claro. Porque si todo el tiempo está manipulando, si todo el tiempo está mintiendo, está realizando totalmente una estructura y una forma de volver a consumir, ¿no? Entonces te hace sentir a vos que por culpa de vos, porque vos me hablaste mal o porque vos me retaste, por eso yo me fui a consumir. Entonces genera esa situación muchas veces en la persona cuando busca una excusa para consumir. ¿Pero él seguirá con los psicofármacos a esta altura del campeonato o no? Y yo creía que sí, con algunos todavía medianamente ¿Se sí. les puede sacar de encima o solamente es un tiempo? Y eso ya depende Digo, de evaluación del médico, ¿verdad? Pero yo creo que en algún momento tiene que dejar de tomar el psicofármaco, ¿verdad? Pero eso obviamente, como te decía, el médico psiquiatra es quien evalúa y ve cuáles son las dosis y cuál es si puede retirarse algún medicamento. Digo, ¿qué pasa con la persona que ve alucinaciones o que siente que escucha voces? ¿Tiene que tomar sí o sí los psicofármacos o no? Generalmente las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, se pueden dar en dos ambientes, pero más se suele dar en la abstinencia. Y después, obviamente, a veces también se da en consumo. Y generalmente, si no hay una mejoría de esos pensamientos, de esas ideas alucinógenas que puede tener la persona, sí ya es necesario tener una medicación porque ya puede atentar también contra su vida. ¿Y tiene que tomarla de por vida o no? Y eso ya es, como te digo, con cuestión de ver cuáles son los daños neurológicos o la situación dentro del cerebro para que vean si es necesario. Pero una persona epiléptica, por ejemplo, muchas veces tiene que tomar toda su vida ¿Por la epilepsia? el ácido valproico. Y pregunto, esa persona que tiene alucinaciones no necesariamente consumió, puede ser heredado. Claro, no, obviamente esas alucinaciones no precisamente muchas veces suelen ser exclusivamente del consumo. Muchas veces una persona puede tener un trastorno mental el cual puede generar alucinaciones visuales hoy día. Audiovisuales. Auditivas y visuales. Escucha cosas Sí, o ve cosas. o ve cosas. Y son para eso muy reales. Y siempre tiene que ver más o menos con los antepasados. O sea, alucina con animales, ancestros, todo tipo de eso tiene que ver nuestra alucinación grande. Nuestro cerebro te lleva hasta ese lugar. Es complicado, digo, el tema de esos psicofármacos. ¿Pero los psicofármacos son también de adicción o no? Sí, los psicofármacos generalmente son, por eso habla de psicofármacos, que son para la mente, fármacos para el cerebro, que no son un geniolito, que son medicamentos que actúan directamente en el cerebro.
relajándolo, estimulándolo muchas veces, controlando muchas veces las emociones a través de los psicofármacos. Para una depresión, por ejemplo, muchas veces tienen que tomar medicamentos para sentirse bien. Por las mañanas tienen que tomar un medicamento, el Escitalopram, por ejemplo. ¿Qué son los ansiolíticos? Los ansiolíticos generalmente son los psicofármacos que se generan para la ansiedad, justamente como lo predomina su nombre, para manejar la ansiedad, para estabilizar, para generar quietud en los pacientes, para que de esa manera puedan estar tranquilos. Muchas veces también se dice que los medicamentos te hacen dormir, algunos medicamentos son. El medicamento, el psicofármaco en sí, ¿qué hace? Actúa y relaja tu cerebro, no deja que tu cerebro trabaje ansiosamente o demasiado sobreapurado o sobrepiense. Entonces, una vez que eso, una persona concilia sueño. Ya. Es lo que realmente no es que yo tenga una pastilla exclusivamente para dormir, sino que generan ese efecto en el cerebro. Y hay algunas personas que no quieren tomarla porque que dicen yo puedo solo, y sin embargo se dan cuenta que en realidad no pueden. Es la parte más difícil del tratamiento, convencer, como vos decís, a una persona que tiene que pasar por un proceso de evaluación psiquiátrica y medicación. Es donde el psicólogo tiene que darse cuenta que ya con las palabras, ya con la contención, ya con las diversas técnicas que puede aplicar en su consultorio, ya necesita también un apoyo de lo que son los psicofármacos, o sea, de una evaluación psiquiátrica. Obviamente el psiquiatra después puede descartar tu posición o tu diagnóstico, pero también lo puede avalar, de acuerdo a cómo vos elaborás. Pero generalmente el trabajo es conjunto con el psiquiatra, con el psicólogo. ¿Cuándo ya una persona psiquiátrica ya es encerrada, Diego, o llevada directamente ¿cómo se llama? Al neuropsiquiátrico. Sí, hoy en día es importante también mencionar eso a las personas que nos están mirando. Hoy en día el hospital regional cuenta con una unidad. No Susi Mesa. ¿Quién era que la vino el otro día? Sí, vino Susi. No, vino la doctora, ay, no me acuerdo quién. Pamela Centurión estaba Creo que Pamela. Sí, Pamela. Sí, vino ella, Pamela, sí. Ella estaba la vez pasada, visto. La hermana de Marito Centurión. Sí, Pamela Centurión. Y ella explicó que se abrió la... Sí. ¿Pero qué es? ¿Una sala de internación? ¿Qué es exactamente ese lugar? Generalmente se abrió un pabellón exclusivo para trastornos, para personas con trastornos mentales, los cuales tienen una crisis. Es una internación ambulatoria que puede durar hasta 15 días. Pero no es de las graves, eso que están... No, y de las graves se atiende en la urgencia. Y en la urgencia hay que estabilizarlo. Es un desafío demasiado importante que porque en un pabellón tiene que estar, ese pabellón tiene que estar y el pabellón está totalmente aislado, exclusivo en lugares cuando se hizo la mudanza, digámosle, de algunos de la mayoría de los servicios del Hospital General de Itapúa, quedó y se elaboró un pabellón exclusivo justamente para internaciones. Se contrató profesionales. Creo que hay psicólogos, hay enfermeros, hay psiquiatras, los cuales se encargan totalmente de la internación ambulatoria para trastornos mentales. Lo cual generalmente a veces si van en urgencia a un paciente y tienen los criterios para internarle, se le llevan en ese lugar para hacer la estabilización. Es un desafío muy importante. Yo sé también que tanto la doctora Pamela como otros funcionarios muchas veces inclusive... algunas cosas lo hicieron a pulmón, pidiendo donaciones, colaborando ellas mismas. Me consta eso de que ese servicio, por más de que se creó todo, se deshabilitó. Las personas que hoy están enfrente de eso, y es un logro demasiado importante. ¿Mito o realidad que hay pacientes que hay que atarlos a la cama? Y yo creo que un poco de realidad muchas veces. Yo creo que a veces existen los instrumentos correspondientes para hacer una contención física al paciente cuando generalmente no hay muchos personales, por ejemplo. Se necesita. O sea que sí la atan, le ponen esas
digamos, esas cosas de cuero para que no se golpeen. Realmente yo nunca visité ni esto, pero es más de película, pero generalmente eh, hay veces que yo creo que obviamente no es lo ideal y no es lo que se tiene que hacer, pero muchas veces hay que abordarle de esa manera. Complicado. Diego, de los casos más complicados que tuviste en psicología con adicciones, ¿cuál fue el más grave? Te pregunto, ¿qué pasó con nuestro amigo? ¿No tenés alguna novedad con respecto al que fue trasladado a la No, Facenda? no, porque nuestra compañera amiga está en casa. Está con el tema ese, ok, perfecto. ¿Y ahora cómo están acá en Vida Sana? Estamos trabajando. ¿Hubo nueva gente que ingresó estos días o no? ¿O están con los No, mismos? no, estamos con lo mismo nomás todavía, porque ¿Recuperados algunos? todavía este fin de año salen de alta. Bien, ¿y van bien con el tratamiento? Sí, sí, muchos de ellos salen este fin de año. Hay algunos que quieren aumentar su tratamiento. Así, Y eso es lo que yo le digo. Imagínate, un joven de 15, 16 años que te diga, digo, yo creo que dame un año. Yo le digo a mi compañero, esto es un logro. Que quiera entender y decir, me quiero quedar un año más. ahí tienen todo, ¿no? Sin obligarle. Ahí Sin tienen obligar. todo ellos, ¿no? Cama, tienen Sí, tienen abrigo, tienen cama, comida. abrigo, comida, escuela, aula hospitalaria, deportes. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando es el segundo año ya trabajamos la reinserción. ¿Qué pasa? Vos te vas, está bien, vas a estudiar peluquería. Anda a estudiar peluquería. Pero nosotros te vamos a controlar. La reinserción para que sea positiva, digamos, le tiene que hacerse de a poco. Ya. Entonces ahí se genera, y ahí si vos tenés una situación donde no puedes orar, donde vos te vas y no puedes estar otra vez en consumo de más cosas, tenés vida sana para venir y decir, ¿sabes qué? Pasó esto. ¿Cuánto? Pero estando todavía bajo las reglas y condiciones de vida sana. ¿Cuánta es la posibilidad de albergar gente ahí en Vida Sana? ¿Cuántas personas? Y 15. ¿Ahora tienen completo? No, ahora tenemos 8. 8. O sea que si hay 7 personas más por ahí y si reúnen los requisitos necesarios para estar ahí, las pueden, siempre en menores, ¿verdad? Siempre menores. Sí, realmente si nosotros vamos a apostar por números nomás, yo en 2 días lleno Vida Sana. Recibo todos los días llamadas del país. Somos el único centro de rehabilitación para menores en el país. Pero escúchame, usted, o sea, a ver, Encarnación sudó sangre y lágrimas para tener esto. Y no es justo que los otros municipios, que No, y incluso... los otros municipios tienen que hay un costo social para ello. los pagan. Sí, Los pagan. claro, porque todo el mundo quiere enviar, Ok, pero tiene un ok. costo social. Perfecto, claro, obviamente. Está perfecto. O sea, yo cuando me llaman, lo primero que le pregunto es, sí, señor, no hay problema, vamos a ayudarle. ¿De dónde es su hijo? De tal parte. Ah, Tiene un costo. tiene un costo social. Y me dicen, porque la pasada una señora me llamó, bastante, no me acuerdo de Ciudad del Este. Y me dice, sí, pero él es escasos recursos, ¿será que no puede haber una sesión por humanidad? Y yo entiendo, me dio un discurso realmente demasiado motivador. O sea, era una persona que quería ayudarle nomás. Y yo le dije, sí, tiene, pero nosotros como encarnacenos tenemos que ocuparnos de nuestro problema. Yo le digo que usted lo que tendría que insistir a sus autoridades es Exacto. que abran O un sea, centro de rehabilitación. esto que me estás dando a mí, dáselo a la... Y en todo caso, hablar con el Ministerio de la Niñez, que ellos Exacto. sí pueden ingresar muchas veces en Vida Sana, porque ellos sí le dan un subsidio a la CODENI, por ejemplo, le ayudan a la CODENI, entonces nosotros como compensación podemos internar. Pero yo, como Diego Melgarejo le decía, no puedo agarrar nomás. Y entiendo yo, porque como vos me estás llamando y vos me estás diciendo, esto pasa, yo recibo un montón de llamadas todos los días. Y lo importante sería que Ciudad del Este, que es una ciudad ícono del país, invierta también en el centro de rehabilitación. Correcto. Bueno. Diego, nos vamos, nos despedimos. Te agradezco mucho que hayas estado. Martes muy interesante, hablando de adicciones en todo el país. Hablamos un poquito de psiquiatría, de psicología.
hablamos de salud. Gracias una vez más. Gracias a vos por la invitación. Nos vamos, gente, hasta mañana. Gracias.